En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy nos toca hablar de San Miguel en su fiesta. San Miguel es el príncipe de la milicia celestial y honramos a San Miguel para que nos defienda en la lucha contra Satanás y los espíritus inmundos y para que sea nuestro amparo en la hora terrible del juicio ante el tribunal de Dios. El nombre Miguel, en hebreo Micael, significa ¿quién como Dios? El nombre es una pregunta. ¿Quién? Micael como Dios. Y es uno de los 7 ángeles que están delante del trono de Dios en el cielo, así como escuchamos en la epístola de hoy, tomada del Apocalipsis 1:4. Su oficio, el de estar delante del trono de Dios, le fue dado con orden admirable por Dios, y así lo asiste eternamente en el cielo, custodiando siempre nuestra vida en la tierra. Esto lo señala la oración colecta de esta Santa Misa. San Miguel es el único que lleva el título de arcángel. Esto lo leemos en la carta de Judas. El mismo arcángel Miguel le disputaba al diablo el cuerpo de Moisés. Judas 1:9. Para poder enterrar su cuerpo, según la tradición judía, como podemos leer en el Deuteronomio capítulo 24. Es decir, se disputaba el arcángel Miguel con el diablo para ver quién de los dos sepultaba o se disputaban el cuerpo de Moisés. Y en esa lucha no se atrevió San Miguel a lanzar contra el demonio sentencia de maldición, dice la carta de Judas 1:9, en el mismo versículo, porque los ángeles no prefieren contra los demonios juicio injurioso delante del Señor. Eso lo dice San Pedro en la 2 Pedro 2:11. El juicio está reservado para Dios. 2 Pedro 2:4. Por eso no profieren los ángeles juicio injurioso contra el demonio. Por eso, porque es a Dios a quien le corresponde juzgar al demonio, en la oración del Papa León XIII, que rezamos todos los días después de la misa, no pedimos que sea San Miguel quien reprima al demonio, sino Dios. Reprímate el Señor, le dice San Miguel al demonio. Eso está en Judas 1:9. Tocando o tomando estas palabras de las palabras de Zacarías, Dios te increpe, oh Satanás, Dios te increpe. Zacarías 3:2. De ahí, de esos dos textos, toma el Papa León XIII para crear su oración a San Miguel en contra del demonio. Conviene tal vez aquí recordar que fue un satánico, Roncalli, alias Juan 23, quien quitó esta oración después de la misa y al pie del altar. Ciertamente instigado por la masonería, presente en el Concilio Vaticano II, como se puede ver en el Observatorio Romano, fotos de la presencia de la masonería judía allí en ese concilio. ¿Cómo no iba Roncalli a quitar una oración que les jugaba en contra del demonio, siendo él un satanista? Al principio de la creación en el cielo ocurrió la defección inicial de Lucifer y sus secuaces. Esto lo sabemos no por algún relato del Génesis, porque no figura este
esta expulsión del cielo en el Génesis, sino porque el mismo San Pedro nos lo dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. A los ángeles que pecaron de orgullo, no los perdonó Dios. Dios no perdonó los ángeles, sino que los precipitó en el Tártaro, un sinónimo de infierno, entregándolos a prisiones de tinieblas, reservados para el juicio. Entonces el juicio reservado para Dios, como ya dijimos, y recordar esto siempre es una verdad de catecismo, pero conviene siempre saberlo, repetirlo. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron de orgullo, los envió directamente al cielo. Mientras que fue misericordioso con Adán y Eva, les prometió un Salvador, y es misericordioso con nosotros cuando cometemos actos de orgullo porque todavía estamos vivos. A los ángeles, por ser más perfectos, no pudo perdonarlos, los envió directamente al cielo. Y esto ocurrió en el origen, apenas iniciada la creación. Hay un principio apocalíptico de retorno a los orígenes, que nos da la clave de interpretación de los textos que se refieren a los últimos tiempos. Según el autor Pirot, habrá en los últimos tiempos una reedición de la obra de Dios. Y esto es algo magnífico porque nos ayuda a tener una perspectiva de lo que será el futuro viendo lo que fue el pasado, porque el futuro será una reedición, como dije, de lo que Dios hizo en el pasado, en la creación. Y esto se señala varias veces en las Sagradas Escrituras, esta reedición de la obra de Dios, que ocurrirá precisamente en la parusía. Esto es algo realmente maravilloso. Y leo 3 textos muy cortos en los que se habla de esta reedición de la obra de Dios. San Mateo 19:28 dice, en la regeneración, es decir, cuando el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, bien, allí ocurrirá esa renovación de la creación. En la regeneración, dice el texto. El otro texto es Hechos de los Apóstoles 3:21. Dios ha hablado desde antiguo por boca de sus santos profetas de los tiempos de la restauración de todas las cosas. Habrá entonces una regeneración, una restauración de todas las cosas. Y esto nos tiene que llenar de gozo, de esperanza. No todo va a perderse, como podríamos tener miedo cuando leemos el Apocalipsis, sino todo el contrario. Hay una restauración, una regeneración mucho más maravillosa que la misma creación. Y el último texto, Efesios 1:10, reunirlo todo en Cristo, las cosas de los cielos y las de la tierra. Todos estos textos hablan de una nueva creación que reflejará el orden original establecido por Dios, mejorado aún, mucho más maravilloso que el de la misma creación, algo que realmente no podemos imaginar o comprender en toda su totalidad, pero sí sabemos que va a ser algo semejante y que fue originalmente arruinado por la soberbia de Satanás. La soberbia de Satanás arruinó la obra de la creación de Dios y por eso fue expulsado al infierno. Pero antes de que ocurra la renovación de la creación, según el principio apocalíptico que ya he mencionado, de que todo lo que sucedió en los orígenes se repetirá en los tiempos finales, se repetirá también la lucha primordial entre Satanás y Dios, solo que esta vez tendrá por protagonista a San Miguel. Y esto nos lleva al capítulo 12 del Apocalipsis, en donde se relata esta lucha que tendrá lugar
en el cielo entre San Miguel y Lucifer. Es la batalla definitiva por la que se derrota a Lucifer, y esto sucederá pronto en los últimos tiempos. Dice el Apocalipsis 12, 7, 8, y se hizo guerra en el cielo, una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, contra el diablo, y peleaba el dragón y sus ángeles, los secuaces del diablo, mas no prevalecieron. Es decir, que San Miguel ganó la batalla y no se halló más su lugar en el cielo. No se halló más el lugar del demonio en el cielo, ni sus secuaces. Pues Satanás fue precipitado a la tierra, desde el cielo a la tierra, para el juicio reservado por Dios, del que ya hablábamos. Y fue precipitado a la tierra el gran dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás, el engañador del universo. Esto lo dice Apocalipsis 12, versículo 9. Entonces, una guerra en el cielo donde gana San Miguel y donde el demonio pierde su lugar en el cielo y viene a parar aquí a la tierra. En la batalla inicial, cuando al comienzo, en la creación, Dios no dictó sentencia en contra del demonio, sino que la reservó para el gran día. Esto lo leemos en la carta de Judas 1:6. A los ángeles que no guardaron su principado, porque se rebelaron en contra de Dios por su orgullo, los tiene para el juicio del gran día, dice el apóstol San Judas. Y este juicio del gran día del que habla San Judas había sido predicho por Isaías. En aquel día Dios castigará a Leviatán, la serpiente huidiza y tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Esto lo dijo Isaías 27:1, y también puede confrontarse esta cita en Apocalipsis 20:2. Mientras el diablo espera ese momento del juicio, que es lo que el diablo está esperando, es que Dios lo juzgue definitivamente, sigue intentando arruinar a Cristo y a su obra, la Santa Iglesia Católica. Y toda la vida de la Iglesia, por este intento de arruinarla, será sufrir los dolores que necesita sufrir, como la confusión reinante en la que estamos viviendo, para que finalmente se instale el reino de nuestro Señor en la tierra. El demonio no tuvo reparo en arruinar la creación de Dios, apenas comenzada, tampoco tiene ni tendrá reparo en arruinar a la Santa Iglesia Católica. De eso no nos cabe ninguna duda, lo estamos padeciendo. Es muy grande la audacia y la malicia del diablo para tentar. Son muy atrevidos los demonios. Lo demuestra aquella voz de Satanás. Satanás muy osado, muy orgulloso. Al cielo subiré, dijo. Eso está escrito en Isaías 14:13. Fíjense qué soberbia. Y acometió a los primeros padres en el paraíso. Dice el Génesis 3:1, era la serpiente el animal más astuto de todos cuantos animales había hecho el Señor Dios sobre la tierra. Y esta serpiente, figura del Satanás, hizo que Adán y Eva cometieran el pecado original, con lo cual se arruinó la creación de Dios. Tentó a los profetas, se levantó Satanás contra Israel e instigó a David a que hiciese el censo de Israel,
algo que Dios había prohibido. Entonces el diablo lo instiga a David para hacer lo prohibido por Dios, ir en contra de lo establecido por Dios. Anduvo muy solícito por cribar a los apóstoles como trigo. La cita anterior es 1 Crónicas 21:1. Anduvo muy solícito por cribar a los apóstoles como trigo. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como el trigo. San Lucas 22:31. Zarandearos, que es lo que nos hace el diablo con nosotros. Y sobre todo no respetó ni aún el rostro mismo de Jesucristo. Jesús fue conducido del Espíritu de Dios al desierto para que fuese tentado allí por el diablo. San Mateo 4:1. Y así expresó San Pedro su insaciable sed y su solicitud incansable para perdernos, cuando dijo: vuestro enemigo el diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor a quien devorar. 1 Pedro 5:8. El diablo no duerme, no come, está siempre buscando a algunos de nosotros para devorarnos. Siempre, en cada segundo de nuestra existencia. Y esta cita de San Pedro es la que recitamos los sacerdotes en el breviario romano todos los días cuando rezamos las completas, que es la última hora del breviario, la última hora del día. Vuestro enemigo el diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor a quien devorar. Ahora bien, hay personas que por estar enteramente en poder del diablo, ya están enteramente en poder del diablo, no necesita de tentaciones para derribarlas, porque ya están derribadas, pues el diablo está aposentado en sus almas con mucho gusto de esas personas mismas. Esta es una realidad de la cual tenemos que tomar conciencia. Estamos rodeados de personas que voluntariamente dejan que el diablo habite en ellas, por lo tanto están tomadas por el diablo y no necesita el diablo tentaciones para derribarlas, y esas personas están muy a su gusto con esa situación. Esto no lo creemos o no lo vemos o no queremos darnos cuenta cuando nos relacionamos con nuestro prójimo. ¿Esta persona estará a gusto con el demonio? ¿Sí o no? Vemos por sus actos, por las cosas que decide, por las cosas que hace, que posiblemente sí esté a gusto con el demonio. Estas personas son ciertamente traidores de Dios, traidores declarados. Podemos describir un poco, aunque no es exhaustivo lo que voy a decir, pero para tener una idea: gente sin repugnancia por estar ofendiendo a Dios. Saben que están ofendiendo a Dios y sin embargo no sienten esa repugnancia. Quieren seguir adelante con su ofensa. Gente que no tiene el mínimo deseo de no seguir pecando. Como por ejemplo era el caso de los santos que querían irse de la tierra para no seguir pecando, para no seguir enfadando más a Dios, para no seguir faltándole el respeto a Dios. Eso no lo vemos en la gente en general. No tienen el deseo de dejar la tierra para no ofender más a Dios. Desean, en cambio, permanecer aún en la tierra, pero ¿para qué? Solo para seguir pecando. Hay gentes descaradas y vanidosas que ofenden a Dios con mutilaciones, como es el caso de los tatuajes, con indecencias, como es la frivolidad de la diversión nocturna en lugares pecaminosos
a los cuales un católico verdadero no puede ir, porque el católico verdadero tiene que hacer todo lo posible por evitar las ocasiones de pecado. Y esos lugares precisamente son para cometer pecado. Por lo tanto, no son para un católico. Hay gentes llenas de vanagloria y soberbia que no quieren humillarse ante Dios, ante lo que les sucede en la vida, y buscando siempre el honor propio, sobresaliendo en lugar de Dios. Eso es robarle a Dios la gloria, lo que le corresponde a Dios y no a nosotros. Hay gentes que prefieren que se les mienta a que se les diga la verdad. No les interesa la verdad, sino el litigio. Esto pasa sobre todo en la tradición. No les interesa la verdad, sino el espíritu de litigar, de oponerse, para que sobresalga el punto de vista propio, que es lo que dije anteriormente, que buscando el honor propio. Entonces, esto se me ocurrió decir, podría decir muchas cosas más, de cómo el demonio vive muy cómodamente en algunas almas, porque las almas le permiten y siguen esta línea de conducta que acabo de escribir. Estos espíritus de maldad y tinieblas logran hacer creer, sobre todo ya hablando en el aspecto religioso y no del mundo, que los sacerdotes hoy no tienen jurisdicción. Algunas gentes en la tradición piensan que los sacerdotes no tienen jurisdicción y por lo tanto no pueden celebrar la misa válidamente, o lícitamente, mejor dicho. Perdón, lícitamente, no válidamente. Por ese motivo se dice que el Señor ya no está presente en la Santa Misa y no concurren a la misa. Es inútil acudir a ellas, porque no tienen los sacerdotes jurisdicción. Eso les hace creer el demonio. O, si se prefiere, estos espíritus inmundos logran hacer a los fieles cómplices de la herejía, algo que venimos repitiendo, pero es muy necesario machacar sobre esto. Es muy necesario machacar sobre esto, primero porque es difícil de entenderlo y difícil de creer que otros que estemos en las mismas cosas hagan esto. Y también porque nadie lo dice. Son muy pocos los que dicen estas cosas. No van a escuchar estas verdades en otros lados. Y todo por gracia de Dios, ciertamente. Entonces, hay espíritus inmundos que quieren que caigamos todos en la complicidad con la herejía, que es lo peor que nos podría pasar, y a lo cual le tenemos que decir un no rotundo. No podemos caer en la complicidad de la herejía. Y eso se expresa en algunos miembros de la tradición en el deseo humano de regresar a Roma. La iglesia de Bergoglio no es la iglesia católica, es otra religión comenzada a partir del Vaticano II, y a esa religión, que no es la católica, quiere unirse la fraternidad. Por eso uno insiste sobre este tema, puede ser un poco odioso de hablar de esto, puede molestar a mucha gente que está concurriendo a la fraternidad, pero se hace por caridad, para que tomen conciencia de que están siendo cómplices o queriendo ir a una iglesia que no es la iglesia católica. Es como querer volver al modernismo. A estos San Pablo les dice: no os juntéis bajo un yugo desigual con los que no creen la verdadera fe católica. No os juntéis con los que no creen la verdadera fe católica. ¿Qué tienen de común la justicia y la iniquidad?, dice San Pablo.
¿O en qué coinciden la luz y las tinieblas? Hace una clara distinción San Pablo en este magnífico texto de 2 Corintios 6, 14. Y para dar un ejemplo, algo que ya dije la semana pasada, pero que hay algo nuevo, que añado nuevo, en el lapso de las últimas 3 semanas, 3 veces repitió Bergoglio la misma herejía. En la primera oportunidad dijo: todas las religiones son un camino para llegar a Dios, que fue lo que tratamos el domingo pasado. En la segunda oportunidad, y esto es algo nuevo, dijo: la diversidad de religiones es un don de Dios. Sé que cualquier religión puede llevar a Dios. Y por último, la tercera vez que dice la misma herejía, la inspiración divina está presente en todas las religiones. El Espíritu Santo, dice, está presente en todas las religiones. No menos que rasgarnos las vestiduras ante tremendas herejías que dice este Bergoglio. Y vuelvo a repetir, a eso se quiere unir la fraternidad. Y el que ama la verdad no puede tolerar eso. No puede. No puede estar allí por una conveniencia humana. Preferible morir antes que estar allí. Hace mucho tiempo se había hablado de que esto iría a suceder. Me refiero a que alguien dijera estas brutas herejías. Antes del año 1179, hace mucho tiempo ya, Santa Hildegarda predijo: las herejías en los últimos tiempos serán tales que los herejes podrán predicar abiertamente, como lo hace Bergoglio, y en plena seguridad sus erróneas creencias. No tiene ningún reparo en manifestar que está totalmente seguro de lo que está diciendo y de que es una herejía. La duda y la incertidumbre de la fe católica en los cristianos, porque hace tambalear a cualquiera que alguien le diga estas herejías, aumentará tanto que las gentes no sabrán a qué Dios dirigirse. Gracias a Dios que nos dio a Santa Hildegarda con esta predicción. La gente no sabe a qué Dios dirigirse, a dónde vamos, a la fraternidad, a los que están con la tesis, etcétera, etcétera. ¿A dónde vamos? A la misa. Y a estos falsarios, estos herejes, que predican abiertamente y en plena seguridad sus herejías, y siembran la duda y la incertidumbre en la gente, al punto de que las gentes no saben hoy a qué Dios dirigirse, quienes mantienen la tesis de Gerard de Laurier, como el padre Duterte, les conceden el beneficio de la duda, diciendo que sus elecciones fueron válidas. Esto es algo tremendo. La tesis está diciendo en palabras bien claras que las elecciones al papado de estos herejes son válidas. A estos San Pablo les aclara: ¿qué concordia entre Cristo y Belial? ¿O qué comunión puede tener el que cree con el que no cree en la verdadera fe católica? 2 Corintios 6, 15. En este texto, el príncipe de los demonios es llamado Belial, porque precisamente este nombre significa la causa de los malos. Muy oportuno el texto de San Pablo. Los malos, entonces, son malos porque prefieren voluntariamente al demonio antes que a Dios, como ya hemos dicho, como el elenco que acabamos de decir de todas estas personas, las cuales están influenciadas, la influencia demoníaca en sus almas, que no les permite ver otra cosa y creen que están bien, y no es así. Son malos, porque prefieren voluntariamente al demonio
antes que a Dios. Y lo peor aún, el error o la herejía los une. La herejía une a los malos, ciertamente. El error une. La gente se reúne para defender el error. Y mientras la herejía une, la verdad divide. El que sigue la verdad es separado, es humillado, es despreciado, es pisoteado, es dividido. ¡Qué contradicción! Esta contradicción se paga con la defección de parte de los malos, con el abandono de Jesucristo y de la verdad, con la expulsión de Jesucristo y de la verdad de sus propias vidas. Se paga con tinieblas. El ir en contra de la verdad se paga y se paga caro. Es ir en contra de su propia vida, es condenarse. Por eso San Pablo en Efesios 6:12 nos dice, la lucha no es contra sangre y carne, la lucha no es entre nosotros los humanos, sino contra los principados, contra las potestades, contra los poderes mundanos de estas tinieblas, contra los espíritus de la maldad en las regiones celestiales. Efesios 6:12. Nuestra lucha es en contra de poderes infernales. Nuestra lucha es en contra de estos hombres que acogen al demonio y que están unidos en la maldad religiosa y el pecado, influenciados por el demonio que es representado por la bestia en el Apocalipsis. Y del mar vi subir una bestia con 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos 10 diademas, y en sus cabezas nombres de blasfemia. Apocalipsis 13:1. En la descripción de esta bestia, de la que acabo de hablar, la unión de elementos tan disímiles en la misma bestia, como cuernos, cabezas, diademas, blasfemias, es símbolo de las potencias que luchan contra el reino de Dios, o símbolo de la encarnación del anticristo con sus secuaces. Significa que las tendencias más opuestas entre sí se unen para destruir la obra de Jesucristo con apariencia de piedad y de paz. Lo que acabo de decir, la herejía, el error une. Por eso se está expresado en el Apocalipsis con esta unión de elementos tan disímiles. Y a la vez nos representa la idolatría del error. La crisis final del misterio de iniquidad es la idolatría del error. Está siempre presente en el mundo, pero es llevado a su colmo con el endiosamiento del hombre en forma no ya disimulada como hasta entonces en aquel misterio, sino abierta, desembosada y triunfante. Que esto es lo que mantiene precisamente la falsa Iglesia Católica del Vaticano II, de que el centro, el Dios, es el hombre. Ya no es más Dios, sino el hombre. Y eso es idolatría del error, poner al hombre como centro. Y a medida que se aproxima el gran día del Señor, más y más demonios salen a ejercer su influencia maligna porque ya les queda poco tiempo, como podemos corroborar en Apocalipsis 12:12. Esto hay que decirlo porque a medida que nos vamos aproximando a ese día, más maldad vemos, porque más demonios sueltos hay. Hay más demonios tentando a la gente. Eso es otra prueba también de que el día del Señor está cerca, de que la parucía está cerca, porque la maldad se incrementa a más no poder. Basta que les diga, por ejemplo, las guerras que ya están sucediendo y las grandes matanzas
que hay en el mundo. La Virgen en Fátima mostró a los pastorcitos que los demonios salían y salían de la tierra y salían del cielo y venían a la tierra para hacer que los hombres desobedecieran a Dios y cayeran en impurezas y apostasía, es decir, desviarse de la verdadera fe, tal como es lo que vemos hoy que está sucediendo. Entonces el Apocalipsis 9:15 habla de este soltar de los demonios. Y fueron soltados los 4 ángeles caídos, que estaban encadenados en el río Éufrates, precisamente en el río Éufrates, en pleno Medio Oriente, en pleno convulsionado Medio Oriente, donde se están matando, a fin de exterminar la tercera parte de los hombres. Esto dice el Apocalipsis 9:15, de donde la Santísima Virgen María, como ya dije, en Fátima, habló de la salida de los demonios. Y no tienta a los hombres un demonio solo, sino que muchos acometen algunas veces a cada persona. Así lo confesó aquel diablo que, preguntado por Cristo Señor nuestro, ¿cuál era su nombre?, le respondió: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y por esto se puede deducir que en los últimos tiempos se potenciará aún más la estrategia de Satanás, que es algo que debería decirlo en presente. Se potencia porque ya está sucediendo. El espíritu inmundo, dice el texto de San Mateo, toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando se aposentan allí, es decir, en el alma del hombre malo, y el estado último de ese hombre viene a ser peor que el primero. Así también acaecerá a esta raza perversa. San Mateo 12:45. Es decir, que tenemos textos bien claros que nos indican que en los últimos tiempos la presencia de los demonios en la tierra se incrementa. El anticristo, cuando aparezca, buscará refuerzo, como dice el texto que acabo de leer, en 7 espíritus más malos aún que él, para hacerle más ferozmente la guerra a los justos. Será una fuerza superior que se reforzará con 7 fuerzas más fuertes aún y harán la guerra a la iglesia, y la situación se volverá cada vez peor. Esta es la realidad que nos toca vivir. No vivimos en la Edad Media, no vivimos en otra edad de la iglesia que puede ser hermosa. Esta es la realidad de la iglesia hoy, enfrentando toda esta muchedumbre de demonios que nos rodean y que los hombres le permiten. Las acechanzas de los poderes infernales crecerán de tal modo, y entonces comenzará el tercer ay. Ay de la tierra y del mar, porque descendió a vosotros el diablo, lleno de gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo. Apocalipsis 12:12. El diablo entonces, después de ser vencido por San Miguel, desciende a la tierra. Imagínense, ya tenemos innumerables inmundos espíritus rodeándonos y la gente recibiéndolos, y además la presencia del diablo mismo en la tierra y la presencia del anticristo también. Descenderá entonces porque será arrojado a la tierra por San Miguel y multiplicará su furor en contra de los justos. Como ya dijimos, no va a perseguir a la gente que ya le ha dado cabida en su alma, sino a la gente que no le da cabida, a los que consideramos justos. Porque queda poco tiempo antes de su encierro final, preludio de su derrota final, también decidida. Del cielo bajó fuego de parte de Dios y los devoró, dice el Apocalipsis 20:9. Allí es cuando Dios devora al demonio, al diablo.
la derrota final. Pero eso sucede en la tierra. Del cielo bajó fuego y los devoró en la tierra. Luego, los que del todo se entregan a Dios, los que hacemos lo mejor de nosotros para entregarnos a Dios, haciendo de nuestras vidas una vida celestial en la medida de lo posible, señaladamente somos el objeto de todos los combates de Satanás. Contra estos se dirige Satanás y a estos arma lazos a cada momento. En la Sagrada Escritura tenemos casos de justos que cayeron por los lazos de Satanás. Salomón, varón santo a quien el demonio pervirtió, cuando siendo ya viejo, después de que había hecho tanto bien, vino a depravarse su corazón por causa de las mujeres, hasta hacerlo seguir los dioses ajenos. Comenzó a seguir dioses ajenos para complacer a sus mujeres. 1 Reyes, 3 Reyes, 11:4. Porque no guardó el mandato del Señor. 1 Reyes, 3 Reyes, 11:10. También es el caso de Saúl, que traicionó a Dios. Habló el Señor a Samuel y le dijo: Pésame de haber hecho rey a Saúl, porque me ha abandonado y no ha ejecutado mis órdenes. Saúl abandonó o traicionó a Dios. 1 Samuel, 1 Reyes 15:11. Así estos y muchos otros experimentaron los furiosos ataques de los demonios y su astucia sagaz, a la cual no es posible resistir con la industria ni fuerzas humanas, y cayeron. ¿Cómo no vamos a caer nosotros? Pero todo el poder, pertinacia y odio capital contra la humanidad de Satanás está sujeto a la voluntad y permisión de Dios. No puede tentar ni molestar todo el tiempo que quiera ni como quiera el demonio. No habría Satanás tocado los bienes de Job si no le hubiera dicho el Señor: he ahí, todas cuantas cosas tiene están en tu mano, Job 1:12, y por eso las tocó el demonio. Y si Dios no hubiera añadido: empero no extiendas tu mano contra él, Job 1:12, al primer golpe del diablo habría caído con todos sus hijos y haciendas. De tal manera está coartada la fuerza de los demonios que, si no lo permite Dios, ni hubieran podido tampoco entrar en aquellos cerdos que luego se precipitaron en el abismo, como podemos leer en San Lucas 8:33, por lo que todos los pobladores le rogaron a Jesús que se alejara de ellos. San Lucas 8:37. Sí, Dios permitió que esos demonios entraran en los cerdos y los cerdos se murieron. Y por eso la gente que cuidaba a esos cerdos le dijeron a Jesús: vete de aquí, porque la presencia de Jesús les arruinaba sus intereses y egoísmo. Imagínense una oración hecha por esta gente, a las cuales se les murieron los cerdos, que le ruega a Jesús que se vaya. Nada más ni nada menos, le dicen a Jesús que se vaya, porque ellos quieren seguir con su vida, con sus intereses aquí en la tierra. Todo lo contrario a lo que nosotros pedimos: ven, Señor Jesús. Más valía que hubieran dicho esta gente a las cuales se les murieron los cerdos: vete, Satanás, porque está escrito: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. San Mateo 24:10. Dos armas dan el triunfo: la sangre del Cordero y su palabra. Ellos lo han vencido, al dragón y a sus ángeles, en virtud de la sangre del Cordero y por la palabra de la cual daban testimonio, menospreciando sus vidas hasta morir. Apocalipsis 12:11. En virtud de la palabra y de la sangre, desprecian los verdaderos católicos
sus vidas hasta morir. Si el incremento del mal en la tierra es condición indispensable y preanuncio de que se acerca la venida del Señor, el espíritu, nuestro espíritu, lejos de turbarse y dejarse engañar por el demonio, como por ejemplo dice, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, como leemos en San Mateo 24, 5, 6, debe alegrarse ante la dichosa esperanza que se acerca, como dice San Pablo, a Tito 2:13. Porque el dragón y sus ángeles no prevalecieron, como ya dijimos, y no se halló más su lugar en el cielo. Apocalipsis 12:8. El triunfo de San Miguel en el cielo es la causa de nuestra dichosa esperanza. Ya no nos acusará más ante Dios, porque ya no está más en el cielo. Ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Apocalipsis 12:10. Ha sido precipitado a la tierra, y vi un ángel que descendía del cielo y tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena, y se apoderó del dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Y de ahí viene la teoría del milenarismo, en donde el diablo está encadenado por 1000 años y la paz y la justicia vienen de nuevo a la tierra. Apocalipsis 20:1-2. Fue juzgado y encadenado en la tierra, porque el mismo Señor Jesucristo, dada la señal, descenderá del cielo a la voz del arcángel San Miguel y al son de la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. 1 Tesalonicenses 4:16. Jesucristo entonces, a la señal que le da San Miguel, vendrá a la tierra. En el Nuevo Testamento, como en el Antiguo, se entiende por salvación no el día de la muerte de cada uno, sino el día del Señor, la parusía, en que recibirá la glorificación ante las naciones y ante Israel. Por eso en el cielo se alegrarán porque ha llegado la salvación, el poderío y el reinado de nuestro Dios y el imperio de su Cristo, como dice el Apocalipsis 12:10, por la consolación superior que brindó el arcángel San Miguel al profeta Daniel. En aquel tiempo le dijo San Miguel a Daniel, en la parusía se alzará Miguel y en ese tiempo será librado tu pueblo. Daniel 12:1. Esto le dijo Dios a Daniel. Porque no había nadie que me ayude contra ellos, decía Daniel, sino Miguel, vuestro príncipe. Daniel 10:21. Cumpliéndose así la promesa de Dios a Daniel, he venido a enseñarte, dijo el arcángel Miguel, lo que ha de suceder a tu pueblo al fin de los tiempos, pues la visión que estás teniendo, Daniel, era para tiempos remotos, o sea, para los últimos tiempos. Daniel 10:14. Entonces, Daniel recibe la ayuda de Daniel y todo el pueblo de Dios recibirá. Daniel recibe la ayuda, de San Miguel, todo el pueblo de Dios recibirá la ayuda de San Miguel. En el reino de Jesucristo seremos finalmente librados del poder de Satanás. Si nos equivocamos, nos retractamos, porque siervos inútiles somos, que solo hemos hecho lo que teníamos obligación de hacer. La antífona del segundo nocturno de Maitines, las oraciones que rezamos los sacerdotes en el breviario, expresa el profundo clamor que dirigimos a San Miguel. Arcángel Miguel, ven a ayudar al pueblo de Dios. Y es la misma petición que hacemos en la oración de León XIII, con la cual comenzamos esta homilía, y que decimos al final de la misa al pie del altar. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio,
al cual te pedimos, oh Dios, que lo reprimas y lo mantengas bajo su imperio. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder que Dios te ha concedido, arroja al infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo buscando la perdición de las almas. Ven pronto, Señor Jesús, junto a tu Madre, la Reina, porque esto ya no da para más. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.